postero superior o temporal es delgada y plana. En su borde anterior inferior o maxilar coincide con el borde anterior del vértice truncado con la apófisis cigomática del maxilar. Y el postero inferior, o también llamado el meseterino. El ángulo superior del hueso cigomático se articula con el arco cigomático del hueso frontal, por donde está formado la gabela. En su ángulo inferior y en su parte anterior se articula con el vértice de la apófisis cigomática maxilar. En su ángulo posterior se articula con el extremo anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. El hueso mandibular, o también llamada mandíbula, es el hueso más inferior de la cara facial. Presenta tres caras, una media y dos laterales, o también llamadas ramas. En su cuerpo posee una línea media que es el borde superior alveolar y un borde inferior libre. En su cara anterior podemos encontrar que se observa la sínfisis mandibular, que termina inferiormente en el vértice triangular de la base inferior, que va a presentar lo que es la protuberancia mentoniana. Superiormente se encuentra el agujero mentoniano, donde da paso a los vasos y nervios mentonianos. En su cara posterior, en su parte media, cerca del borde inferior, se aprecian los pequeños salientes denominados mentonianos superiores. Una cresta en la línea miloioidea que se dirige superior y posteriormente, que se termina en la rama de la mandíbula. Inferior a este existe un estrecho surco denominado el surco mioioideo. La línea mioidea también se puede dividir en dos. Una superior que se denomina la fosa sublingual y que está en relación con la glándula sublingual. Inferior está ocupado por la fosa submandibular. Okay. En su borde superior o borde alveolar está elevado por los alvéolos. Su borde inferior presenta la fosa digástrica, donde se va a insertar el músculo digástrico. En los laterales se pueden apreciar también varias líneas donde se va a insertar el músculo massetero. En su cara medial también se aprecia la inserción del pterygoideo medial, que se encuentra en el orificio del conducto de entrada mandibular. En su borde anterior presenta la cresta buquinatriz, que se va a insertar el músculo buccinador o buquinador. En su borde posterior es grueso y se describe una forma de S alargada. En el borde inferior se continúa anteriormente con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, que va a presentar lo que es el ángulo mandibular. En el superior se pueden encontrar dos salientes, uno posterior que es la apófisis condilea y otra la apófisis coronoide, separado por la escotadura mandibular. Y en la apófisis condilar es una eminencia que se dirige de lateral a medial y de anterior a posterior, en que en él se puede apreciar la cabeza de la mandíbula o cóndilos mandibular, y la apófisis coronoide, que continúa con el labio lateral del borde anterior de la rama de la mandíbula. De los músculos. Los músculos de la cabeza y el cráneo se pueden dividir en dos porciones: los músculos cutáneos de la cabeza y los músculos masticadores. Los músculos masticadores podemos encontrar cuatro, que son el massetero, que se origina en el arco cigomático y apófisis maxilar del hueso cigomático y se inserta en la superficie lateral de la mandíbula. Está inervado por el nervio masseterino y su función es un elevador potente del mandibular o de la mandíbula. El músculo temporal. El temporal se origina en el hueso, en la fosa temporal y la fascia temporal. Se inserta en la apófisis coronoide de la mandíbula y el borde anterior del ramo mandibular, casi hasta el último molar. Está inervado por el nervio temporal profundo y su función es la elevación y la retropulsión de la mandíbula. El pterygoideo medial. El pterygoideo medial tiene dos cabezas: una cabeza profunda que en su superficie medial de la lámina lateral se inserta en la apófisis pterigoide, y la cabeza superficial en la tuberosidad maxilar y la apófisis piramidal del maxilar.
Se inserta en la superficie medial de la mandíbula, cercana al ángulo. Está inervado por el nervio del ramo del músculo pterigoideo y su función es la elevación y la lateropulsión mandibular. Y el pterigoideo medial, que en su cabeza superior está en el techo de la fosa infratemporal y su cabeza inferior en la superficie lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Se inserta en la cápsula articular, en la cápsula de la articulación temporomandibular en la región de unión entre el disco articular y en la fosita pterigoidea del cuello de la mandíbula. Está inervado por el nervio masseterino y su función es la propulsión y lateropulsión mandibular. Gracias. La nariz. El músculo de la nariz es un músculo transverso de la nariz, mejor conocido como el compresor nazi. Esto es un músculo de la cara que está formada aplanada y triangular y es delgada, que está ubicada en la parte superior de la nariz, que se extiende por el dorso central de la nariz. También tiene su origen. El origen viene siendo el dorso de la nariz con su inserción en la piel a nivel del músculo mitiforme. También tiene la relación entre la piel y la nariz, la inervación, que viene siendo la subitaria y desofacial. También tiene la acción posterior, que viene siendo el factor de amplitud de orificio de levantación y piel de ala, que viene siendo la comunicación de la piel de la posición del tabique. Esta comunicación entre la boca y la nariz se llama nasolaringogea o nasolaringo, porque habla sobre nariz y laringe. En esta cavidad también entra la boca. Viene siendo un torrente digestivo de la parte de la familia laringo. Su tema tiene como función la masticación de los alimentos, la absorción, la eliminación y los desechos de las paredes bucales. Estas contienen como también sus partes son la lengua, los órganos del sentido del gusto, que vienen siendo las entidades gustativas, también tiene los dientes. Esta también se divide en su esquema, esta está dividida en tres. La primera viene la parte inferior, que está formada sobre el suelo bucal, que viene siendo la lengua. También tiene la parte superior, donde se ubica el paladar. Esta es donde hace la retención de la saliva con la absorción de la lengua. También tiene la pared posterior, que viene siendo la mejilla. La mejilla hace la función de protección hacia la parte exterior de la boca. Hace para que a la hora de una bacteria se acumule en los lados y no entre directamente hacia el torrente faringeo. Que tienes el nervio oftálmico, el nervio cigomático temporal, el nervio supraorbital, tienes el nervio supraclear, tienes el lagrimal, el nasal externo, el bucal, el manteniano, el mandibular y el audiotemporal, que le da comunicación regular hacia la parte del oído. También tiene el nervio estos nervios también se dividen en dos, la parte superior e inferior, que le da la comunicación al labio inferior y al labio posterior. Esto emite también, hace conexión nerviosa con el tabique. Hace que tenga también que ver con las ramas nasales, sobre la congestión nasal nerviosa. Entonces también quería compartirles sobre la laringofaringea. También viene siendo la laterofaringea. En esta puede decir dónde está su ubicación principal. Se encuentra en la parte interna de la ubicación del tabique, que se extiende de un corte sagitalmente desde el borde lateral de la faringe hacia la encima de la prevental facial. O sea que hace una comunicación cervical y se define y se divide en dos. Tiene el espacio retrofaringeo temporal y el espacio lateral. También esta tiene su esquema, que está dividido entre la pared medial, que viene siendo la pared lateral del faringe, que está cubierta por la aperuneurosis. También tiene la pared lateral, que viene siendo la cara interna de la rama, que está cubierta por la musculatura. También tiene el techo de la porción, que esto hace una retropánica del hueso temporal. También tiene el externo del inferior, que viene siendo el plano horizontal y que sigue del borde inferior de la mandíbula.
¿Cuál es su contenido? Bueno, su contenido es transverso, de que hace por el diafragma etileo del vientre posterior, del diafragma. Entonces esto tiene el estilotideo, etilogloso, el efiloceo, y está rosado y está reforzado por su ligamento estilo mandibular. También tiene su comunicación en el diafragma con espacio prestélico y región parotidia y la región parotiosingular. Gracias. Mi nombre es Jesús Llanes y les voy a hablar sobre las cavidades de la cabeza. Cara anterior. Se extiende desde el borde inferior del mentón óseo hacia una línea horizontal que une las suturas fronco-cigomáticas, de superior a inferior. En relación a la línea mediana observamos la sutura fronconasal, la sutura internasal y la abertura periforme que corresponde al orificio anterior a las cavidades nasales. La espina nasal anterior, la sutura intermaxilar, los incisivos centrales superior e inferior y la protuberancia mentoniana. Cara posterior, de superior e inferior y desde una línea mediana hacia el lateral encontramos el borde posterior del vómer y la espina nasal posterior. Lateralmente, las coanas limitadas por los procesos pterigoideos, la tuberosidad maxilar cubiertas de la parte por los procesos piramidales de los palatinos. Más inferior observamos la cara interna del cuerpo mandibular y en la línea mediana de los procesos genisuperiores e inferiores, por lateral la línea miloidea y el surco miloideo inferior a ella. La cara superior articula el macizo facial de la base del cráneo, nos presenta la parte de la pared lateral y medial de la órbita, así como la totalidad del piso orbitario. Cara inferior. La cara inferior está representada por el marco óseo que brinda el borde basilar mandibular. En un plano superior observamos la bodega palatina, los procesos pterigoideos y el borde posterior del vómer. Cara laterales. Está constituida de superior a inferior y posterior a anterior. La cara lateral del hueso cigomático son con sus procesos cigomáticos y frontal y la fosa canina del maxilar. Las órbitas son cavidades ubicadas de derecha a izquierda en la línea mediana. Representa la forma de una pirámide cuadricular de base anterior y vértice posterior, cuyo eje se dirige oblicuamente hacia posterior e inferior. Aproximadamente mide unos 45 milímetros de longitud. Las órbitas tienen 4 paredes, que son: la pared superior, de forma relativamente triangular, está conformada por la cara inferior al ala menor del esfenoides, por posterior a la porción orbitaria del frontal, por anterior a esta pared. Encontramos en situaciones anterolaterales la fosa lagrimal para la glándula del mismo nombre. Anteromedialmente se encuentra la fosita troclear, donde se fija la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. La pared inferior, también de forma triangular, relaciona la órbita con el seno maxilar y está constituida por la cara orbitaria del maxilar, por antemedial y por el proceso frontal del hueso cigomático. Por lateral a ella, posteriormente a ello, se ubica la cara superior del proceso orbitario del palatino. La cara medial es plana y está conformada de anterior a posterior. El proceso frontal del maxilar del hueso lagrimal, de la lámina orbitaria del esmoides y finalmente la pared anterior
del lateral